Bueno, Isaías es un profeta y por tanto un libro de contrastes. Y eso lo hace muy interesante. De pronto estamos en una profecía y en un texto de juicio muy severo sobre el momento en el que Isaías le tocó vivir o en el futuro, digamos, cuando Dios derramará su ira en los momentos previos, en los años previos a la segunda venida de Cristo, y de pronto estamos en una profecía que nos dice que el Mesías viene en su primera e incluso en su segunda venida. Y el capítulo 9 nos vuelve a poner en el contraste, digamos, positivo, en el contraste favorable. Si recordamos, el capítulo 8 concluye cuando Dios le habla a Isaías de cómo tiene que conducirse él y cómo se conducen aquellos a los que, de una manera muy poética, muy bonita, dice el texto, no les ha amanecido, aquellos que realmente andan en tinieblas. Y dice cosas como que aquellas personas que andan en tinieblas, dice, mirarán a la tierra, dice el versículo 22, con el que concluye el capítulo 8, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y así termina el capítulo 8. Pero el capítulo 9 nos hace un contraste, porque dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Es decir, esta oscuridad, estas tinieblas, afortunadamente o gracias a Dios, no serán para siempre. Y leamos hasta el versículo 3 para tener una imagen completa de esta primera porción. Dice, mas no habrá siempre angustia para la que está ahora, no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Entonces, esta oscuridad de la que ha venido hablando Isaías al final del capítulo 8, nos dice al empezar el 9 que no será para siempre. Y lo contrasta con la aflicción que dice que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. ¿Cuál es la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí? Si ustedes agarran el mapa que está al final de sus Biblias, que habitualmente no la usamos, digo, el mapa, la Biblia sí, supongo, y vamos a ese mapa que hay de las tribus de Israel, debe haber un mapa así, ustedes se darán cuenta que la tierra de Zabulón y de Neftalí es aquella que está en la frontera norte, en la zona más al norte, más septentrional, como se debería decir. Y esta es una zona muy particular, porque es la zona que siempre tuvo contacto con pueblos extranjeros, con pueblos que no eran de Israel. En este caso es la zona que en el momento que se va a dividir el reino, obviamente queda en el reino del norte, el reino de Israel. Y es la zona en la que está, a su vez, el pueblo, la localidad de Galilea. Gracias, muchas gracias. Ya regresamos entonces a la Reina Valera contemporánea. Sí. Ok, entonces, esta tierra es la tierra donde está Galilea, como decía yo, y es la tierra que, dicho sea de paso, fue la primera tierra afectada por la invasión asiria. Por eso dice ahí que fue la tierra que vivió aflicción, o que fueron afligidas, ¿no? Entonces eso lo vemos claramente en Segunda de Reyes
15:29, donde dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, a Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galat, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Es decir, cuando viene la invasión de la que nos ha hablado, de la que nos habla en realidad en Segunda de Reyes 16, en Segunda de Crónicas 28, y que ha sido motivo de las profecías ya comentadas en las dos últimas enseñanzas, la primera tierra que es invadida por Asiria es esta que está hacia el norte. Entonces, lo que nos dice es que esta tierra que vio aflicción, digamos, no la vivirá hasta para siempre, sino que en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Aquí nos queda claro que es en los últimos tiempos, es decir, es algo que mira hacia adelante, es una profecía que mira hacia adelante, y sabemos que es una profecía que directamente mira a la primera venida de Cristo. Ahora, hay una frase aquí que dice Galilea de los gentiles. Es la primera vez en la Biblia, en realidad es la única vez en el Antiguo Testamento que se habla de Galilea de los gentiles. Los gentiles en realidad literalmente es Galilea de las naciones, si tuviéramos que traducir del hebreo. Ahora, ¿por qué se le llama Galilea de las naciones o Galilea de los gentiles? Una primera explicación histórica es por lo que ya dije, era la frontera norte y tenía contacto con poblaciones gentiles, fenicias, sirias, etc. Entonces parece que entraban y salía gente extranjera y era identificada por la nación como que era en las naciones, era un sitio que tenía mucho contacto con naciones extranjeras, con culturas extranjeras. Pero también puede haber unas razones más interesantes. Si ustedes leen en sus casas Jueces 1:30, se van a dar cuenta que la tribu de Zabulón nunca arrojó del todo a los cananeos, y ahí se dice eso. Entonces, de algún modo, no solo es que por ser frontera tenía ese contacto que puede tener los tagneños con los chilenos o los tumbesinos con los ecuatorianos, por hablar en nuestro país, sino que gente que era cananea, que debieron arrojar por mandato divino, no lo hicieron por debilidad sin duda espiritual, que se podía traducir en una debilidad militar, pero que fundamentalmente era espiritual. Y también, si esto no era suficiente, si leen ustedes en sus casas Primera de Reyes 9:11, se darán cuenta que Salomón le obsequió 20 ciudades en Galilea al rey de Tiro. Entonces era una zona que tenía mucha influencia gentil. Pero la verdad es que en esta profecía que habla de Galilea y los gentiles, donde habrá luz, donde no habrá oscuridad para siempre, y se habla en el final de los tiempos, mirando a la primera venida de Cristo, hay una explicación espiritual, porque sabemos que el centro de operaciones de gran parte del ministerio de Cristo en su primera venida fue en Galilea. Jesús nació en Belén, creció en Nazaret, que es una ciudad de esta zona llamada Galilea, pero su ministerio fue en Galilea, Capernaum, al lado del mar de Galilea precisamente. Fue a Judea varias veces, y fue a Judea y fue a Jerusalén en la última semana de su vida. Por supuesto que estuvo en Judea varias veces, pero donde él estuvo es en esta zona de las naciones, de los gentiles, esta zona donde no se expulsó de todo a los cananeos, donde se obsequió ciudades a los fenicios, porque Tiro es una ciudad fenicia. Pero hay una razón espiritual que se viene profetizando precisamente desde el libro de Isaías. El alcance de la labor del Mesías va más allá de los judíos, y la prueba somos todos nosotros. Lo vemos en la profecía, por ejemplo, del siervo del Señor, del siervo de Jehová, del siervo de Yahvé, como lo quieran llamar. Isaías 42, versículo 1. Si quieren pueden ir porque lo voy a leer. Aquí está mi siervo, mi escogido, en quien me complazco. Yo lo sostengo, sobre él reposa mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones, profetiza
Isaías. No solo justicia a los judíos, no solo justicia a su pueblo, sino justicia a las naciones. Y el versículo 6 de ese mismo capítulo dice: yo soy el Señor, yo te he llamado en el momento justo y te sostendré por la mano, yo te protegeré y tú serás mi pacto con el pueblo y una luz para las naciones. No es gratuito que Jesús haya hecho su ministerio en Galilea y que aquí se diga que va a haber luz en Galilea de los gentiles. Dicho sea de paso, este canto, esta profecía del siervo Isaías 42 es la profecía que nos muestra y nos dice más nítidamente que la primera venida de Jesús será la de un siervo sufriente, no la de un rey triunfante, que es la de la segunda venida. Entonces, Mateo 4, del 12 al 16, cita pues literalmente Isaías 9 para sustentar cómo cuando es apresado Juan el Bautista, Jesús empieza su ministerio en Galilea. Y esa es la razón espiritual por la cual se le llama Galilea de los gentiles. En el versículo 2 del capítulo 9, regresando a Isaías 9, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Tierra de sombra y de muerte, dice la Reina Valera 60. Aquí hay un contraste, pero no es el contraste que hemos visto en el capítulo 8 entre los creyentes y los incrédulos, entre los que se basan en la palabra de Dios y no consultan a los muertos, ni a los encantadores, ni a los adivinos, y los que no les ha amanecido y viven en tinieblas y viven reclamándole a Dios la suerte que padecen por vivir lejos de Él. No, este es un contraste entre la luz y las tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Es el contraste entre la gente y Cristo. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo está en tinieblas, Cristo es la luz que viene. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La gente está en tinieblas, estamos en tinieblas, pero Cristo, que es la luz, nos ilumina. Yo la luz del mundo, yo la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice Juan 12:46. Y esta es una de los componentes de la buena noticia que el Evangelio, bueno, si el Evangelio es la buena noticia en general, tiene muchas buenas noticias en particular. Y una buena noticia que tiene en particular es que no hay oscuridad para siempre. No hay tinieblas para siempre. Las tinieblas no son eternas. Las tinieblas no son inexorables. La condenación de las tinieblas no es algo de lo cual no nos podamos desprender. Digamos, no nos podemos desprender por nuestros propios medios. Pero Cristo, que es la luz, nos ilumina. Y qué bueno que Jesús haya venido a dar luz a las tinieblas. Qué bueno que Jesús no haya venido a decir: yo soy la luz, así que busco iluminados que se parezcan a mí. Si hay algún iluminado, que venga conmigo, porque hubiera estado solo. Pero Jesús no viene por los buenos, sino viene por los malos. No viene por los sanos, viene por los enfermos. No viene por los santos, viene por los pecadores, viene por los que están en tinieblas. Vino por los que andan en tinieblas, como dice este versículo 2. Vino por los que viven en tierra o en país de sombra de muerte. La pregunta es: ¿en qué grupo nos ubicamos? ¿Nos ubicamos entre los iluminados y los santos o entre los que andamos en tinieblas? Si nos ubicamos entre los segundos, si uno se reconoce y dice: yo por mi propia naturaleza soy tinieblas, la buena noticia del Evangelio es: Cristo te puede y te quiere iluminar. Si uno dice: yo veo, como decían los fariseos, como dice Cristo, su pecado permanece, se irá en tinieblas. El versículo 3 dice: tú aumentaste el regocijo y acrecentaste la alegría. En tu presencia se alegrarán, como se alegran durante la siega, como se regocijan cuando se reparten el botín.
Este es el primer versículo de esta profecía que hace un salto en el tiempo y alude al reino milenario. Otras versiones en este versículo que la Reina Valera contemporánea no recoge, hablan de multiplicación de gente, como habla la Reina Valera 60, o el crecimiento de la nación, como habla la Biblia de las Américas, o el crecimiento también de la nación, una vez más, como habla la NBI. Esto no está puesto directamente en la traducción Reina Valera contemporánea. Pero, si bien es cierto que nosotros pudiéramos espiritualizar este pasaje, alegorizarlo y decir que cuando uno se convierte y viene al Señor aumenta el regocijo, se acrecienta la alegría, y que de Pentecostés en adelante hubo una multiplicación de creyentes y de gente, porque recuerde que se comenzaron a convertir miles y miles, la verdad es que este versículo mira al milenio y directamente al cumplimiento del pacto con Abraham, del pacto abrámico. Recuerden que el Señor le dice a Abraham en Génesis 22:17, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Pensemos que esta profecía, como muchas de las que vamos a ver a lo largo del libro de Isaías que hablan sobre el ministerio de Cristo, hacen saltos permanentes entre la primera y la segunda venida, permanentemente, de línea en línea. Digamos, el más famoso pasaje que hace eso, es importante que tengamos en cuenta para leer Isaías y en general las profecías del Antiguo Testamento, el pasaje más claramente, digamos, emblemático de esta tendencia a saltar de la primera a la segunda venida es Isaías 61. Ese es el pasaje que debemos recordar y que nos debe enseñar cómo leer estas profecías. Es decir, los profetas no veían en ese momento con claridad y no tenían una conciencia clara de en qué momento la profecía iba de un tiempo a otro. Muchos han dicho que la mejor manera de explicar este hecho es pensar en una cadena montañosa, en la que uno se para enfrente en la cadena montañosa y ve una sola montaña. Pero si uno pudiera ir en un sobrevuelo, o para decir algo más moderno, uno pudiera usar un dron y ver arriba, se daría cuenta que no hay una sola montaña, sino hay una cadena montañosa. Entonces, más o menos es así. Los profetas veían esto al pie de la profecía. No tenían el dron. No tenían el helicóptero para sobrevolar, pero si hubieran podido, se hubieran dado cuenta que a veces entre una línea y otra de su profecía había un salto de miles de años. Y la prueba está dada en ese Isaías 61 que les recomiendo que lean en sus casas, donde donde Isaías da la profecía del ministerio del Mesías, y cuando Jesús lee, esto lo pueden leer en Marcos, cuando Jesús lee esta profecía, se detiene, pero no se detiene de un versículo a otro, se detiene en una coma y deja de leer lo que viene, porque lo que viene en la profecía ocurrirá en su segunda venida. Y más o menos esto mismo estamos viendo acá. Cuando se habla de Galilea y los gentiles, sin duda hablamos de la primera venida. Y más adelante vamos a ver otras cosas que hablan en la primera venida. Pero en la siguiente línea se habla de la segunda venida. Porque ya nosotros podemos ver, digamos que tenemos el dron del Nuevo Testamento. Y podemos ver claramente esa cadena montañosa que Isaías no veía en su momento. De los versículos 4 al 7... es interesante porque aquí se presentan las razones por las cuales en los primeros 3 versículos la profecía de Isaías plantea esta esperanza de la alegría, del gozo y de la luz. Son las razones. En realidad, Isaías nos presenta en esta profecía 3 razones por las cuales o en las cuales se sustenta esta esperanza. Yo le he llamado como razones para la esperanza. En la Reina Valera contemporánea solo se usa
la palabra por qué, que es la que dice esto sucede porque, en el versículo 6, pero en realidad en otras versiones como la 60 o la Biblia de las Américas, el por qué está presente para empezar el versículo 4, el versículo 5 y obviamente el versículo 6. Por eso son 3 razones, porque dice, versículo 4, Isaías 9, porque tú quebraste el yugo y la vara que pesaba sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Versículo 5, porque quemado será todo calzado que lleve el guerrero en el fragor de la batalla, pasto del fuego sobre todo manto revolcado en sangre. Y el versículo 6, que es una razón monumental, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz, la extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite, reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. Entonces, aquí es donde más claramente se ven estas combinaciones que acabo de decir entre la primera y la segunda venida. Y el versículo 4 nos da la esperanza, la razón de la esperanza, razón número uno de la segunda venida, porque tú quebraste el yugo y la vara que pesaban sobre sus hombros y el cetro que los oprimía como en el día de Madián. Una vez más, se podría alegorizar este versículo y hablar del yugo del pecado y el opresor del diablo. Y si bien eso es cierto que el Señor, cuando viene a nuestra vida, quiebra eso, quiebra el yugo y la vara que pesa sobre nuestros hombros, aquí se habla de Israel al final de los tiempos. El Señor quebrará el yugo, la vara de la gran tribulación, el cetro del anticristo. Y la mención al día de Madián respalda esta lectura. Madián, es curioso, hijo de Abraham con la mujer que tuvo a la muerte de Sara, desarrolla una generación que lo vemos en el momento del libro de Jueces, particularmente en la época de Gedeón, oponiéndose al pueblo de Israel. Y Gedeón recordará la historia, pueden leer entre los capítulos 6 al 8 de Jueces cuando estén en sus casas. Gedeón tiene la ayuda del ángel del Señor, del ángel de Jehová, que es una cristofanía, que es una aparición de Cristo antes de la encarnación, de la segunda persona en la Trinidad, y derrota a los madianitas. Es una derrota militar. Y el día de el día de Madián es el día en el que Gedeón, con la ayuda de Cristo, con la fuerza que le da el ángel de Jehová, con una cantidad de hombres insignificantes frente al ejército que tenía al frente, porque el propio Señor le dijo, no, son muchos, y le fue quitando gente, digamos, para que el milagro y la intervención divina sea más clara, sea más evidente. Vence a Madián y a los amalecitas también, dicho sea de paso. Entonces aquí hay una mención, una alusión a una victoria militar. Y esa victoria militar, ese vencimiento militar que va a beneficiar a Israel, se va a dar al final de los tiempos. Lo de Madián es un anticipo, pero la profecía cumplida se dará al final de los tiempos. Y por eso es que aquí se está diciendo que el Mesías va a ser un rey triunfador, sin duda, ¿no? Y la segunda razón tiene que ver con el milenio, es la esperanza del milenio. Versículo 5, porque quemado será todo calzado que lleva el guerrero en el fragor de la batalla, pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre. O sea, Israel vuelve a presentar la paz que reinará, vuelve a presentar la paz que reinará en el reino milenial. Digo vuelve porque ya lo ha hecho. Recuerden el capítulo 2 de Isaías, versículo 4, la segunda parte, dice, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Este es un versículo de la profecía de Isaías que las Naciones Unidas han puesto dentro de su edificio en Nueva York. Porque parece muy poético, muy pacífico, ¿no?
pero la ONU no ha logrado desde su existencia después de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha esa paz. Pero es que hay un gran detalle. Isaías no está dando un mensaje optimista, está dando una profecía del milenio. El reino de Cristo en la tierra, el milenio después de su segunda venida, tendrá estas características. Y por supuesto, no será necesario pues el calzado del guerrero, ¿no es cierto? Será quemado, dice. El pasto del fuego será todo manto revolcado en sangre, ¿no? O manto ensangrentado, como dice la Reina Valera 60. Entonces aquí se nos pasa un fresco muy rapidito al milenio. Es la segunda razón de la esperanza. La primera es el triunfo de Cristo en su segunda venida, que va a oprimir o que va, digamos, a acabar con todo opresor. La segunda es que nos construye un reino de paz. Y la tercera, que es la razón más importante de todas, es la esperanza, no solo del triunfo militar, no solo de la paz en el milenio, sino la esperanza del Mesías mismo, de Cristo mismo. Porque un niño nos ha nacido, dice el versículo 6, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Aquí Isaías combina la primera y la segunda venida, porque vuelve a la señal del niño, a la señal del hijo, de Emanuel. ¿Recuerdan? Esa es la señal que le da Isaías al rey Acaz en el capítulo 7, hace 2 capítulos. Pero esta vez queda claro que no es un niño que va a venir por el curso natural que vienen los niños en la vida normal. Es un niño que nos ha nacido, que nos ha sido concedido. Es un niño que viene de lo alto. La encarnación es un acto de humillación. Recordemos Filipenses 2. Entonces viene como niño. Nace como niño, nace como ser humano, nace en un pesebre, nace en una aldea perdida, nace en una población que nadie consideraría en ese tiempo que es la más importante, donde tendría que nacer un rey, un monarca. Nace incluso en una familia pobre. Por eso viene como niño. Pero lleva sobre sus hombros un principado. Un principado que, aunque se manifestará en su segunda venida, ya es suyo al 100%, porque Él es al 100% Dios y al 100% hombre. Ojo que no dice sus nombres cuando habla de este niño, sino su nombre. Lo que va a presentar no son varios nombres, sino su nombre. Para los judíos el nombre refleja la naturaleza intrínseca, el ser interior. Entonces, estos atributos que son su nombre, son los atributos que revelan fundamentalmente la deidad de Cristo, la divinidad de Cristo. Y aquí sí, la Reina Valera contemporánea traduce muy bien, mejor que en la Reina Valera 60, recogiendo el hebreo 4 pares de atributos que conforman el nombre. Consejero admirable, porque en la Reina Valera 60 quienes tienen eso van a leer admirable, consejero, y pareciera que admirable, consejero fueran 2 cosas distintas, pero en realidad es un par. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Son 4 atributos que forman su nombre, pero su nombre no con el nombre que lo vamos a llamar, como nosotros usamos el nombre para decir Juan, Pedro, María, sino el nombre que refleja su condición intrínseca. Y entonces consejero admirable es literalmente consejero de maravillas. O sea, si tradujéramos el hebreo de manera literal, consejero sobrenatural. Eso es lo que es. El Señor es nuestro consejero. Es aquel que está al lado y nos aconseja. Es aquel que con su palabra nos guía. Pero no es un consejero cualquiera. Es un consejero sobrenatural. Es un consejero admirable, digno de admiración. Es también Dios fuerte.
Es también Dios fuerte. Por eso es que el Mesías no es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová. Es Dios mismo, es Dios fuerte. O sea, es omnipotente. Hemos cantado hoy día en la primera canción muchas de estas frases. Hemos dicho Dios fuerte, Dios fuerte. Él es Dios fuerte porque es omnipotente, es un atributo de Dios, es omnipotente. Pero lo curioso y lo interesante es que al mismo tiempo es Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, no solo es el Dios fuerte, inalcanzable, desde el punto de vista de nuestra humanidad es inalcanzable. Pero desde el punto de vista de su misericordia y su amor, es Dios con nosotros. Es cercano. Y por eso mismo es Padre, Padre eterno, dice. Porque sí, el Señor tiene una relación de paternidad con sus hijos. Pero no es cualquier padre, no es un padre finito, es un padre eterno. Su paternidad no termina, Él no termina, Él no tiene fin. Y esa eternidad también es un atributo de su deidad. Y el principado, por supuesto, es príncipe de paz, es una condición de su realeza. Él va a tener aquí en la tierra un principado. Él ya tiene un reino. Él dice, mi reino no es este el mundo. Él reina ya. Pero Él va a cumplir el pacto con Abraham y va a reinar acá. El pacto con David y va a reinar acá. Y ese reino va a ser de paz. La paz, esa paz que la ONU no consigue, esa paz que jamás ha tenido el ser humano desde el inicio de las civilizaciones hasta el día de hoy, esa paz que no la va a conseguir ningún discurso, ninguna figura política, ninguna figura religiosa, tampoco. Esa paz solamente la va a asegurar y la asegura el Señor en su segunda venida en el milenio, esa paz aquí en la tierra. Dice la extensión, versículo 7, la extensión o lo dilatado, dice la Reina Valera 60, de su imperio, y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho, o en juicio y en justicia, como dice la 60, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el celo del Señor de los ejércitos. El trono de David. El reino de Cristo no es de este mundo, como se lo dijo a Pilato, es eterno. Pero aquí se anticipa el milenio y sus características, ¿no? O sea, se está diciendo que va a reinar sobre el trono de David. ¿Dónde estaba el trono de David? El trono de David está en Jerusalén, en la ciudad de David. Ahí va a reinar Él, ahí va a reinar Cristo. Algunos dicen, no, en el milenio va a reinar David y Jesús va a estar en el cielo, va a ir y venir. Yo personalmente leo que Jesús, Cristo, va a reinar en el trono de David, va a reinar acá. Pero en fin, son discusiones más bien teológicas. Creo que David va a cumplir un rol, pero creo que el reino va a ser de Cristo. El reino de David tuvo su momento. El reino de Cristo es el que estamos esperando. O sea, yo no creo que la esperanza nuestra sea, queremos vivir el milenio para ver a David reinar. O sea, creo que sí, que nos va a gustar conocer a David, pero nos va a gustar más ver el reinado de Cristo. Y este reino, si bien se manifiesta en la segunda venida, lo interesante es que fue anunciado en la primera venida. El ángel Gabriel se lo anunció a María en la primera venida. En Lucas 1, 32, 33, le dijo, hablando del hijo que iba a tener, le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. O sea, esto se lo dijo el ángel Gabriel a María. Y ese reino se empieza a gestar en su primera venida, sin duda, porque el triunfo en la cruz y su resurrección es lo que permite que tengamos la esperanza en la segunda venida y el milenio. El celo del Señor hará esto, pues. ¿Por qué? Porque el celo es el cuidado, la diligencia, el interés para hacer algo, el interés ardiente y activo por una causa. Eso es el celo. Entonces, el Señor dice algo y se cumplirá, como dice en otro texto de Isaías que pronto vamos a ver, ¿no? Yo digo y se cumple. Bueno, la palabra del Señor, el celo por cumplir lo que Él dice, hará esto y nosotros lo esperamos. Esta es una profecía maravillosa. Estos primeros versículos del capítulo 9 es una profecía maravillosa de
de una mezcla entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero yo dije al inicio que Isaías era un libro de contraste, y ahora nos toca el contraste una vez más, porque luego de estos 7 versículos, ahora Isaías pone su acento básicamente en la época que le ha tocado vivir, la época terrible del reinado de Acaz. Recordemos que estamos en lo que yo he llamado la semana pasada un conjunto profético que va del capítulo 7 al capítulo 12, que son las profecías de Isaías en el tiempo de Acaz. Un tiempo muy oscuro, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista que se le mire. Y aquí retoma Isaías en los versículos del 9 al 8 e incluso los primeros 4 versículos del capítulo 10 el tema del juicio de Dios a Israel. Digamos que si hemos visto en los primeros versículos un canto del Mesías, ahora vamos a ver un canto de juicio. Y es un poema, la verdad, porque tiene 4 partes y cada parte concluye con una frase, como una suerte de estribillo, que en la Reina Valera contemporánea es: pero ni así cesará su furor, su mano aún seguirá extendida, por ejemplo en el versículo 12. La Reina Valera 60 traduce: ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y la NBI dice: a pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado, su mano aún sigue extendida. Esta frase se repite al final de cada uno de los versos de este poema, que tiene 4 versos, poemas de juicio. Esta tendencia para repetir al final una frase, para los que quieran anotarlo, para su álbum, se llama epífora, es una tendencia. Si se repitiera al inicio se llamaría anáfora, son figuras retóricas, como decir metáfora, símil, etc. Bueno, esto es un poema que tiene una figura que se llama epífora, que es repetir esta frase al final de cada uno de los versos. Son 4 juicios que acaban diciendo: ni con este juicio que estoy ejecutando se ha aplacado la ira de Dios. Así de duro es. Pero, entonces, el primer verso, si lo quieren anotar, es de los versículos 8 al 12, el segundo del 13 al 18, el tercero del 19 al 21, y el cuarto está en el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 4. Ahora, el tema de este texto es la ira de Dios. Y es en lo que yo me quiero centrar en los últimos minutos, porque no vamos a hacer un estudio pormenorizado de este poema de juicio. Simplemente quiero que entiendan cómo funciona. Pero el tema que está detrás es la ira de Dios. Y es increíble porque hace un ratito hemos estado hablando de las promesas de Dios, de la profecía, de su misericordia, de su amor, de que Él con su luz destruye las tinieblas, y ahora el tema es la ira. Y la ira de Dios es un atributo de Dios. Ya Nahum, el profeta, en el capítulo 1, versículo 1, dice: el Señor es un Dios celoso y vengador, el Señor de la venganza y de la ira. El Señor se venga de sus adversarios y mantiene su enojo contra sus enemigos. El Señor es lento para la ira, dice, y su poder es impresionante. El Señor no tiene por inocente al culpable. ¿Quién puede enfrentarse a su ira? Dice el versículo 6 del capítulo 1 de Nahum. ¿Quién puede resistir el ardor de su enojo? Su ira se extiende como el fuego y hace que las peñas se desgajen. Hay textos en el Antiguo Testamento y en la Biblia que hablan de la ira de Dios. Lo hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan cuando hablamos del temor a Dios? Que Dios le dice a Isaías: a mí me tienen que temer. A mí me tienen que temer. Y nosotros dijimos ya en las preguntas: ¿por qué hay que temer a Dios? Si alguien les dijera: pero yo no quiero relacionarme con un Dios al que hay que temer, yo quiero relacionarme con un Dios que es amoroso. Y yo les dije: no tengan miedo de hablar del temor de Dios, porque la Biblia no escamotea eso, no lo pone en ningún versículo arrinconado. Dios es temible, Dios es fuego consumidor, nosotros somos pequeños. Si estamos frente a Dios deberíamos temer. Pero gracias a Dios que Dios se relaciona y quiere relacionarse a través de su misericordia. Pero hay un momento para la ira y hay una razón de la ira. Dice Pablo
en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. No es solo un asunto del Antiguo Testamento. Algunos dicen, sí, la ira en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Pacto todo es amor. No. Romanos habla en el capítulo 1 de la ira de Dios, que se revela desde el cielo contra toda impiedad. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo en el que todos los que somos tinieblas podemos venir ante el Señor y decir, yo soy muerto, yo soy pecador, yo soy tinieblas, pero quiero tu luz. Quiero seguirte, quiero que me perdones, quiero que me cambies. Reconozco que por tu muerte en la cruz puedo tener vida, que por tu muerte en la cruz puedo salir de estas tinieblas. Eso es el regalo de Dios, ese es el Evangelio. Pero va a llegar un momento que ese tiempo de gracia y de misericordia se va a acabar. Y va a ser el momento en el que Dios va a tomar control de la historia. Aquí, bueno, sí lo tiene, pero va a tenerlo de una manera mucho más clara y mucho más evidente, y va a derramar su ira. Apocalipsis nos dice que va a derramar su ira. Y que en ese momento los hombres, lo leímos la semana pasada, por más que van a reconocer de quién viene esa ira, van a blasfemar. Cuando vengan esas plagas, los hombres no se van a arrepentir, van a enfrentarse al cielo, van a reconocer de dónde viene, pero van a blasfemar, van a renegar aún más de Dios. Eso dice Apocalipsis. Y entonces la ira de Dios existe. Y Dios descargó toda su ira en su Hijo en el momento de la cruz. Porque los atributos de Dios son atributos que tienen que estar en perfecto equilibrio. Dios no manda a dormir su ira para ser misericordioso. Por eso dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero no tendrá por inocente al culpable. Entonces alguien tiene que pagar el precio del pecado para satisfacer la justicia de Dios. Y la ira de Dios sobre el pecado se tiene que derramar. Y ese alguien que pagó ese precio, y ese alguien que recibió la ira de Dios sobre sí mismo, fue Jesucristo en la cruz. No tú, no yo. Pero si nosotros desconocemos esa provisión, algún día se va a derramar sobre nosotros. ¿Cómo desconocemos su provisión? Rechazando esa muerte en la cruz, diciendo, eso no me importa, yo sigo mi vida. Y entonces algún día nos vamos a enfrentar no con un Dios de misericordia, sino con un Dios de juicio, y que en estricta justicia derramará su ira. Pero Dios es un Dios de amor también. Y esa muerte es la demostración más grande de su amor. Porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces ustedes van a leer del versículo 8 al 12 algunos elementos que son motivo de la ira a Dios. El versículo 9 habla de la soberbia y la altivez de corazón. Recuerden que dentro de las 7 cosas que detesta el Señor con todo el alma, dice Proverbios 6, son los ojos altivos. Entonces van a ver eso, ¿no? Y es un retrato del desastre nacional que hay ahí en Israel, ¿no? Que es motivo de juicio, ¿no? En que está la altivez, que Dios les manda muchas advertencias y ellos persisten en seguir contra Él. Soberbia y altivez de corazón. Los versículos 13 al 17 muestran un colapso político general, ¿no? Los que gobiernan este pueblo son unos mentirosos, dice el versículo 16. Eso sigue vigente, ¿no? El otro día
fui al médico y me dijo, estas pastillas son muy buenas porque como la investigación científica va avanzando, cada vez son mejores. Los que no son mejores son los políticos, me dijo. Bueno, sin duda, porque los que gobernaban este pueblo eran unos mentirosos en ese tiempo. Ahora siguen igual. Y dice el versículo 17, todos son falsos y malvados, de toda boca brotan necedades. Entonces, miren el contraste que hay entre el gobierno de lo humano en tiempos en esos tiempos en Israel, pero también en Judá, porque era el tiempo de Acaz, y el milenio que hemos hablado. La parte 3, que es la que cubre del 18 al 21, nos muestra una anarquía social absoluta, ¿no? Dice, por causa de la ira del Señor de los ejércitos se oscurecerá la tierra y el pueblo será como pasto para fuego y nadie tendrá piedad de su hermano. Esto en realidad no solo es una profecía que habla de ese tiempo, sino habla del tiempo de la tribulación, ¿no? Porque dice, Manasés se comerá Efraín, Efraín se comerá Manasés, está hablando de tribus de Israel. Y finalmente, la cuarta parte, los 4 primeros versículos del capítulo 10 habla de una perversión moral. Ay de los que dictan leyes injustas y emiten decretos opresivos. Con ellos evitan la defensa de los pobres y les niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo, despojan a las viudas y roban a los huérfanos, ¿no? Todo esto son razones por las cuales Dios le decreta juicio y dice que ni así cesará su furor o su ira y su mano seguirá extendida para juzgar a Israel. Pero la ira de Dios, por supuesto, va más allá, como he explicado hace un momento. Muy bien, hemos concluido la enseñanza de hoy. Vamos a terminar con una oración para luego reunirnos, aunque sea unos 10 a 15 minutos, con las preguntas que tenemos. Pueden ponerse de pie para orar. Señor, te damos gracias porque tu palabra tiene estos contrastes. Por un lado, nos das la esperanza de la luz que destruye las tinieblas, Señor, la luz de Cristo. Y por otro lado, nos muestras claramente que tú no eres un Dios de manga ancha con el pecado. Tú claramente has dado una provisión de sacrificio por el pecado, que es tu Hijo. Y Señor, ayúdanos a no rechazar nunca lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Líbranos de eso, Señor, porque sabemos que queremos tener una relación con el Padre Eterno, con el Dios con nosotros, no con el fuego consumidor. Aunque tú eres fuego consumidor y lo reconocemos. Aunque tú eres un Dios santo, Señor, y lo reconocemos. Así como reconocemos que somos pecadores, Señor, y que somos muy pequeños frente a ti, Señor. Pero te agradecemos, Señor, porque tú te muestras tal como eres y porque podemos, gracias a tu Espíritu Santo, comprender alguna de estas verdades, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.